grabar. Ahí se está grabando. Entonces hoy día tenemos que ver espejos planos y curvos. Y voy a ver un poco de sonido, ¿sí? Algo que no vio la profe, pero hay que pasar ahora. Y ya. Entonces, como les dije, espejos planos y curvos y una parte de intensidad del sonido, ¿ya? Entonces, la intensidad del sonido, como vieron en clases, la profe la definió como la potencia de la fuente partida en un área, ¿sí? Bueno, también después de dibujo un montón de otras cosas que la dejó en función de la presión y el módulo de compresibilidad del medio y un montón de cosas así, y la frecuencia, ¿sí? Pero a priori esta es la definición más como por encima de la intensidad del sonido, que es la potencia partida en un área, ¿sí? ¿Qué área? En este caso, el área que estamos usando va a ser el área total del frente de ondas generado por la fuente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, esa fuente y generan un sonido, esta genera un frente de ondas. ¿A qué me refiero con esto? Es que la onda se mueve, ¿sí? Se mueve de manera esférica, o depende de cómo esté la cuestión. En general es esférica, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces, la esfera con la que se mueve, o que se va generando, aumenta su área todo el rato, ¿sí? Entonces, entre más lejos esté yo de la fuente, menos intenso voy a sentir el sonido, ¿sí? Porque, de nuevo, como aumenta el área, esta razón se va haciendo cada vez más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, con una esfera, el área de la esfera es simplemente 4πr², y eso lo sabemos del colegio. Por lo tanto, la intensidad del sonido siempre va a decaer como la potencia, que es un número constante que depende de la fuente, partido en 4πr², ¿sí? O sea que decae con r². ¿A qué se refiere con esto? Que si yo estoy aquí, escucho mucho más bajito que si yo estoy aquí, ¿ya? Por eso usted cuando está en el campo abierto es re difícil conversar con alguien que está muy lejos, porque por más que usted grite, la, la intensidad disminuye muy rápido, ¿sí? Muy, muy rápido, ¿ya? Por otro lado, también me acuerdo, la profe dijo que era la escala decibélica, ¿sí? Para la intensidad del sonido, que se define como esta fórmula que está acá. B, siendo la intensidad en decibeles, siempre es igual a 10 por el logaritmo, entiéndase, cuando no hay base, siempre el logaritmo base 10, de I por I0, ¿sí? Con I la intensidad, I0 es la intensidad del umbral auditivo, ¿sí? Es lo menos que podemos sentir, que puede sentir nuestro oído, que es 10 a la menos 12 watts partido en metro cuadrado, ¿sí? Notar que la intensidad tiene unidades de potencia, watts, energía en tiempo, partido en 4πr², que eso es un área, ¿sí? O sea, en metro cuadrado, ¿sí? Bueno, otra cosa que quiero que se queden es que como se genera la fuente genera las ondas, ¿sí? La energía que transportan las ondas se conserva, ¿sí? Siempre es la misma, ¿sí? Entonces, si lo piensan, en este circulito, por ejemplo, el primero, tengo cierta energía. En el segundo circulito, yo tengo que tener la misma energía que en el primer circulito. El problema es que ahora la energía está repartida en más áreas, ¿sí? Porque el radio es mayor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la energía que está cada vez más lejos es cada vez menos, ¿sí? Por unidad de área, ¿sí? Entonces, por eso uno puede pensar que, claro, la intensidad que voy a sentir es cada vez menor, ¿sí? Porque la energía, de nuevo, es constante. En particular, la potencia también es constante, ¿sí? O sea que se reparte en mayor área. Entonces, bueno, ignorando el esquema que les hice ahí de la pregunta, vamos a resolver el problema 1. Entonces, el problema 1, si ustedes revisan el auxiliar, dice lo siguiente. El problema 1 dice: un altavoz de forma semiesférica se ajusta para dar un nivel de intensidad de 40 decibeles a 10 metros de distancia. La pregunta es: ¿cuál es la intensidad en watts por metro cuadrado? B, ¿cuál es la intensidad a 2.5 metros? Y C, suponiendo que el altavoz es una fuente isotrópica del sonido, ¿cuál es su potencia? ¿Sí? Entonces tenemos nuestra fuente semiesférica, o sea que solo vamos a contar para allá, en una semiesfera, y genera un frente de ondas, ¿sí?
y yo a, no sé, pues 10 metros, alguien aquí, siente ese frente. Y dice que está a 40 decibeles. ¿Sí? Entonces la pregunta A nos está preguntando cuánto vale la intensidad en watts partido en metro cuadrado. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, voy a aplicar directo a la fórmula. Yo tengo que la intensidad en decibeles, B, es igual a 10 por logaritmo de la intensidad partido en el umbral del sonido. O sea, del umbral auditivo. Entonces reemplazo, te va a quedar 40 igual a 10 por logaritmo de la intensidad que estoy buscando, partido en I0, que es 10 a la menos 12 watts partido en metro cuadrado. Ese 0 se da con ese 0, la ecuación queda 4 igual a logaritmo de I partido en 10 a la menos 2. Aplico la exponencial. Esto queda 10 a la cuarta igual a la exponencial de base 10 con el logaritmo en base 10 se cancelan. Y partido en 10 a la menos 12. Por lo tanto, la intensidad del sonido a 40 decibeles va a ser equivalente a 10 a la menos 8 watts partido en metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la potencia por unidad de área que se siente. ¿Sí? La intensidad. ¿Ya? Ahora, la parte B, que nos están preguntando, nos preguntan cuánto vale la intensidad, cuánto vale I a los 2.5 metros de distancia. Más cerca, aquí, por ejemplo. ¿Sí? Yo lo que saqué recién es I a los 10 metros. ¿Sí? Eso fue lo que obtuve. ¿Sí? Y yo sé que eso es igual a la potencia partido en el área. ¿Qué va a ser? En este caso, el área es una semiesfera, o sea que es una esfera partida en 2. Nos va a quedar 2pi por el radio al cuadrado, que va a ser 10 al cuadrado. ¿Sí? Lo que me están preguntando es cuánto vale I a los 2.5, en 2.5. Esto tiene que ser igual a la potencia, de nuevo, que es una constante, partido en el área, 2pi, por el radio al cuadrado, 2.5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener esto? O sea, ¿cómo puedo obtener I? Re sencillo. Yo puedo despejar P, sin calcularlo, lo voy a dejar expresado. Y como los dos tienen el mismo P, porque de nuevo la potencia se conserva, puedo igualarlos, porque son el mismo. Entonces ahí voy a poder despejar mi ecuación. Entonces esto nos va a quedar 2pi por 10 al cuadrado. Voy a dejar expresado todos los números porque quiero que vean algo. Por 10 a la menos 8. Y de acá, P va a ser 2pi por 2.5 al cuadrado por la intensidad a los 2.5 metros. Yo los puedo igualar y esto nos queda 2pi por 10 al cuadrado por 10 a la menos 8 igual a 2pi por 2.5 al cuadrado por I a la 2.5. ¿Sí? Los 2pi se cancelan y puedo despejar todo muy bien. Y si se dan cuenta, la razón entre las intensidades, partido en I de 10, que es este número, nos queda igual siempre a la razón entre los radios al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora una forma más general, si usted tiene dos puntos y tiene la intensidad en un punto, usted siempre puede obtener la intensidad en otro punto. ¿Sí? De la forma que I1 partido en I2 siempre va a ser igual a R2 partido en R1 y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Al revés es lo mismo. ¿Ya? Entonces en nuestro caso,
yo puedo obtener I de 2.5 como la razón de los radios. 10 al cuadrado, bueno, 10 partiendo de 2.5 al cuadrado, por la intensidad del sonido que obtuve recién, que es 10 a la menos 8. ¿Sí? Y este número creo que da 16 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga 2 puntos y tenga la intensidad en 1, usted puede sacar la intensidad en otro. ¿Ya? Ahora, por último, C, nos preguntan cuánto es la potencia. Bueno, la potencia la podemos haber sacado desde el principio. Sabemos que la intensidad es la potencia partido en 2pi por r cuadrado. Por lo tanto, la potencia es simplemente 2pi por r cuadrado por la intensidad. ¿Sí? Yo puedo reemplazar la que quiera aquí, las dos funcionan. Voy a reemplazar los 10. 2pi por 10 al cuadrado por la intensidad, que era 10 a la menos 8. Y esto es 10 a la 2 por 10 a la menos 8, 10 a la menos 6, y nos queda 2pi por 10 a la menos 6 watts. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Los que estén aquí, sé que están escuchando. Ok. Entonces vamos a hacer el problema 2 ahora. Bueno, con eso terminamos sonido. Problema 2 ya es de espejos. Sí, en el problema 2 tenemos el siguiente esquema. Tenemos esto, con esto un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo y esto un espejo plano. Tenemos una flechita. Sí, una flechita. Y esto está a una distancia D del espejo cóncavo y a una distancia D también del espejo plano. Además me dicen que el foco del espejo cóncavo está en 4D. Desde acá. ¿Sí? Básicamente lo que me están diciendo es que la distancia aquí al foco es de 2D. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Me piden que encuentre las distancias, bueno, caractericen, ¿verdad? Las 3 imágenes más cercanas que aparecen en el esquema. Bueno, que se forman. ¿Sí? Muy por encima yo puedo sacar las primeras dos, ¿cierto? Con el espejo plano, sabemos cómo se comportan los espejos planos. Esto es solo la imagen que forman siempre está a la misma distancia de la que está el objeto del espejo. O sea que debería estar aquí, en la misma distancia de, y debe ser del mismo tamaño. ¿Sí? Al espejo cóncavo, esto ya tiene un poco más de arte. ¿Sí? Hay que tirar los rayos principales, ¿cierto? No sé si se acuerdan de los rayos principales que lo vieron en clases. Yo siempre hago esto con 2 rayos principales, ¿sí? El rayo que va paralelo y el rayo que viene desde el foco, ¿sí? Entonces hagamos los rayos. Primero el rayo paralelo, que va paralelo, llega hasta el espejo y luego se refleja hacia el foco, ¿sí? El problema es que el foco está medio lejos, así que es como algo así. Me pasé de nuevo. Como algo de ese estilo, ¿cierto? Y lo voy a extender porque me va a servir, ¿sí? Ahora, el rayo que viene desde el foco se refleja paralelo. Me pasé. Y este se refleja paralelo.
¿cierto? Y esto se extiende para allá. Pip, 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 y se juntan acá. Entonces ahí yo puedo formar la siguiente imagen. Que si se dan cuenta, esta derecha no está invertida y se encuentra al otro lado del espejo y, y está aumentada. ¿Sí? Entonces yo tengo las dos primeras imágenes. ¿Ya? ¿Esa imagen es real o es virtual? Esa imagen es virtual, al igual que la del espejo plano, porque se forma a partir de la prolongación de los rayos que existen de verdad, de los rayos de luz al final. ¿Sí? Se forma por la prolongación, ¿ya? No es por el rayo directo, sino que por algo que existe a priori, ¿sí? Y se forma acá, se forma al otro lado del espejo, ¿sí? Esas imágenes se pueden ver por el ojo humano, las imágenes virtuales. Las imágenes reales no se pueden ver, solo se pueden capturar en una pantalla, ¿sí? Si usted tiene un set de espejos y usted forma una imagen real, a priori, por ejemplo, poniendo un objeto atrás del foco, ahí se forman imágenes reales, usted no va a ver la foto, no va a ver la imagen, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer es poner un papel y en el papel se va a ver la imagen, ¿sí? Entonces estas dos primeras imágenes son virtuales. Virtual. Virtual. ¿Ya? Ahora, me falta una tercera, ¿sí? ¿Cómo se forma esta tercera? Esta tercera se tiene que formar a partir de las otras dos imágenes, ¿sí? ¿Cuál de las dos voy a usar? A priori no sé, ¿sí? Tengo que calcular las dos para ver cuál está más cerca y cuál no, ¿sí? Si esto es una distancia, no sé, pongámosle X, yo sé que la distancia a la que se va a formar, imagínense que esto es de nuevo el nuevo objeto para este espejo, la imagen que va a formar ese espejo se va a formar a, bueno, 2D más X. Que va a estar acá. Y va a ser del mismo tamaño. Porque es un espejo plano. ¿Sí? Y ahora el otro espejo ve este, también puede ver este como objeto. ¿Sí? Y va a formar una imagen mucho más para allá. ¿Sí? Mucho más a la izquierda. ¿Ya? ¿Qué tanto más a la izquierda? Depende de qué tanto esto esté cerca del foco. ¿Sí? Eso lo podemos calcular y lo vamos a calcular para ver cuál de estas dos, esta, con la que se forma infinito más para allá, es la más cercana. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces calculemos las distancias. Uy, se me acabó el espacio. Bueno, voy a escribir esto. Calculemos las distancias. De las imágenes. ¿Ya? Entonces, primero que todo, para esta imagen, bueno, les voy a poner número. Esta va a ser la imagen 1, esta va a ser la imagen 2, va a ser la imagen 3, y la que está por acá debería ser la imagen 4. ¿Ya? Entonces, para la imagen 1, ¿dónde se encuentra? Bueno, ya lo vimos, se encuentra a una distancia D del espejo plano. ¿Sí? Eso lo vieron en clase, los espejos planos siempre están a la misma distancia que el objeto y que la imagen. ¿Sí? Ahora, para 2 es un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque esto es un espejo cóncavo, ¿sí? Por lo tanto, hay que usar la fórmula de constructor de espejos, ¿sí? Sí, para espejos cóncavos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa fórmula es 1 partido en S más 1 partido en S' igual a 1 partido en F, donde S es distancia objeto, ¿sí? Desde el espejo al objeto, S' es la distancia imagen, desde el espejo hacia la imagen, sea donde sea, puede dar negativa, puede dar positiva, y F es la distancia focal. ¿Sí? El radio de curvatura partiendo. ¿Sí? F igual a R medios. ¿Ya? Entonces calculemos la distancia.
Entonces, para 2 tenemos la distancia objeto, sabemos que es d. Acuérdense que en el esquema está la flecha a una distancia d del espejo. S' es lo que estamos buscando, la distancia imagen. Y la distancia focal, sabemos que es 4D, la distancia desde el espejo hasta su foco. ¿Ya? Entonces, 1 partido en D, bueno, la ecuación nos queda 1 partido en D más 1 partido en S', igual a 1 partido en 4D. Esto es exactamente equivalente a 1 partido en S', igual 1 partido en 4D, menos 1 partido en D. Puedo sumar aquí, esto nos va a quedar 1 menos 4, partido en 4D. 1 menos 4, menos 3, partido en 4D. Y por lo tanto, S' nos quedó menos 4 tercios de la distancia D. ¿Sí? O sea que está la distancia D y un poquito más. ¿Sí? Un tercio más, 0.33 más. ¿Ya? Entonces eso lo puedo reemplazar acá. Bueno, soy el X que había puesto en el esquema. No sé si se acuerdan del esquema. Eso es el X. Ya lo sacamos. Vamos a decir que esto es 4 tercios de D. ¿Qué significa que me haya dado negativo? Significa que me dio a la izquierda del espejo, ¿sí? Bueno, en este caso a la izquierda, el espejo podría estar para el otro lado. Pero lo que se refiere en verdad es que está al otro lado del foco, ¿sí? Si me hubiese dado positivo, esto hubiese estado al mismo lado del foco, ¿sí? El sistema de referencia, si quieren pensarlo para el espejo cóncavo, es siempre el espejo, ¿sí? Entonces, que me dé negativo significa que me dio al otro lado del foco, ¿sí? Es una imagen virtual. ¿Ya? Ahora, yo puedo sacar entonces la imagen, ahora puedo calcular todo para la imagen 3, ¿sí? Acuérdense que la imagen 3 es esta que está acá, que dijimos que se encuentra a 2D más X. La imagen 3 producida por el espejo plano. Se encuentra a, esto era 2D veámoslo, a 2D, esto es 2D y esto es el X y esto es el X, ¿sí? A 2D más X. Pensé que lo estaba haciendo mal. Y el X lo sacamos, dijimos que esto es 2D más 4 tercios de D. ¿Sí? Esto nos da 6 más 4 partido en 3D. Por lo tanto, la distancia es 10 tercios de D. ¿Sí? Eso no alcanza a llegar al foco, ¿cierto? 10 tercios es mayor que 4. No, ¿cuánto es 10 tercios? 3,43, sí. No alcanza a llegar al foco. Ahora, para la 4, queremos sacar la que se forma a partir de la imagen 1, ¿sí? En el espejo cóncavo. ¿Sí? O sea que su posición desde el espejo cóncavo es 2D más D, ¿sí? O sea 3D. Y el resto todo sigue igual, usaba la misma formulita. En este caso, S, la distancia de objeto, es 3D, o sea 2D, más D, que esto es 3D. Y obtenemos, esto va a quedar 3D, a 1 partido en S' igual a 1 partido en 4D. Y esto nos queda 1 partido en S' igual a 1 menos 4, 1 partido en 4D menos 1 partido en 3D. Mínimo común entre 4 y 3 es 12. Y esto queda 3 menos 4 partido en 12 es D.
¿sí? 3 menos 4 menos 1 partido en 12D. Por lo tanto, la distancia imagen, esta nueva imagen, se encuentra en una distancia de 12D negativo, o sea, a la izquierda del el espejo de la imagen. ¿Sí? Del espejo del esquema, perdón. O sea que está muy lejos para allá. ¿Sí? Entonces, esta no es la más cercana, claramente esta es más cercana. ¿Ya? Está muy lejos. ¿Por qué está tan lejos? Está tan lejos porque está muy cerca del foco. ¿Sí? Siempre que yo me acerque al foco, desde el espejo hacia el foco, la imagen se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? De hecho, si usted se para en el foco, la imagen es infinita. ¿A qué se refiere esto? Es que no existe imagen. ¿Sí? Porque los rayos se vuelven paralelos. ¿Ya? Eso es un buen ejercicio que podrían dibujar ustedes mismos. Ya los rayos al final no se terminan encontrando. Eso. Entonces ahora con eso ya describimos la posición de las tres imágenes. Nos falta la magnificación de las imágenes. ¿Sí? El aumento lateral. Entonces, ¿cuánto es el aumento lateral de las imágenes? ¿Sí? El aumento lateral se define como m y es siempre la altura de la imagen partido en la altura objeto. ¿Sí? O sea, h' partido en h. ¿Sí? También se puede escribir, dada la razón de los triángulos equivalentes que se forman, o los triángulos semejantes que se forman, como menos la distancia imagen partido en la distancia objeto. ¿Sí? Y eso es súper útil porque adivinen que tenemos la distancia imagen y la distancia objeto. ¿Sí? Entonces, para 1, el aumento lateral me va a quedar menos la distancia imagen, que era menos d, porque era el espejo d a la derecha, partido de la distancia objeto, ¿sí? Que es d a la izquierda. Entonces cancela y nos queda 1. ¿Sí? ¿Qué se refiere a esto? Que queda igual. Igual y derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo esperable de un espejo plano? ¿Sí? Que de hecho lo dibujamos así. ¿Sí? Ahora, para el espejo 2, o sea, para la imagen 2, esto cambia un poco. M2 va a ser menos la distancia objeto, o sea, la distancia imagen, que es menos 4 tercios de D, partido en D, la distancia objeto. Y esto me da, esto se cancela con eso, esto se hace un más, y esto me da 4 tercios. ¿Sí? Entonces aumenta de tamaño. ¿Por qué digo que aumenta de tamaño? Porque esto es mayor que 1. Y además es derecha. ¿Sí? Porque es positiva. Ahora, para la imagen 3, cambia un poquito. Porque en este caso, M3, la distancia imagen, sabemos que es, la vimos, era 2D más X, que esto era 3X, creo. La saqué acá arriba, perdón. 2D más X, sabemos que es 10 tercios de D. Menos 10 tercios de D. Y el objeto, en este caso, el objeto es este que está acá, ¿sí? Porque se forma a partir de sus rayos, ¿sí? No es este, sino que es este, ¿sí? El objeto es la imagen 2. Eso es lo interesante, para poder ver la magnificación. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda esto a 10 tercios de D a la izquierda. O sea, a la izquierda. Entonces se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, queda positivo, positivo, queda 1. Entonces queda igual. ¿Sí? Perfecto.
Entonces, así nos quedan los cálculos. ¿Sí? Se supone que en clase con la profe vieron la ecuación del constructor de espejo. ¿Sí? Esta que usamos todo el rato, que es la importante. Esa de aquí. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer un problema más o menos parecido, pero un poco más sencillo. Sí, de hecho, creo que es como al revés. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Perfecto. Entonces, ¿voy a pasar a la otra página? Vamos a hacer un nuevo problema. Esto lo vamos a hacer un poco más grande porque no nos va a tomar tanto. Entonces, problema 3. El problema 3 nos dice lo siguiente. Un dentista utiliza un espejo curvo para una inspección bucal. Suponga que el dentista quiere que se forme una imagen derecha con aumento de 2 cuando el espejo se encuentra a 1.25 centímetros de la pieza dental. ¿Sí? Imagínense, usted tiene un diente, no sé dibujar dientes. Imagino que son como algo así. Una muela, no sé, está como media fea. Y usted tiene un espejo aquí. ¿Sí? Usted quiere que la imagen que se forme sea más grande, o sea, con aumento de 2. Y bueno, que ese aumento de 2 significa que está derecha. Si fuese negativo, estaría al revés. No, pues si fuese negativo, sería real. Entonces queremos que sea el doble. ¿Qué espejo nos sirve para hacer esto? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, claramente un espejo plano no nos sirve porque no me va a aumentar. Eso ya lo entendimos. ¿Sí? Los espejos planos no aumentan el tamaño. ¿Sí? ¿Me servirá un espejo divergente? ¿Sí? Un espejo así, por ejemplo. Con un foco aquí, y mi dientecito aquí. ¿Me servirá ese? Veamos. Primero que todo, hagamos el esquema de rayos. ¿Sí? El que va paralelo se desvía hacia el foco. Esa es la idea. Bueno, como que se hace como que viene desde el foco. Esa es la idea de los divergentes. ¿Sí? El foco en este caso, los espejos divergentes, el foco está al otro lado. ¿Sí? No está al mismo lado de la imagen. O sea, del objeto, ¿verdad? ¿Ya? Y el que va hacia el foco se refleja paralelo. Pasa para allá. Y lo que se forma es una imagen aquí. ¿Esa imagen es más grande o es más chica? Esa imagen siempre va a ser más chica. ¿Sí? Los espejos convexos siempre generan imágenes más pequeñas. Siempre va a ser chiquita. ¿Ya? Creo que si estáis pasado el foco para el otro lado, podría hacer una imagen más grande, pero no me consta. Según yo, no. No, debería ser siempre más chica. ¿Ya? Entonces probemos con espejos cóncavos, que son como los que al parecer sirven. Entonces, veamos. En el espejo cóncavo tenemos dos casos, ¿sí? Podemos estar antes del foco o después del foco, ¿cierto? Si yo estoy atrás del foco, ¿me servirá este espejo? Veamos. El rayo paralelo se refleja hacia el foco y el rayo del foco se refleja paralelo. Donde se juntan los rayos va a estar la imagen. En este caso, la imagen es real. Se encuentra ahí.
y además está invertida y aumentada. Bueno, no soy muy bueno dibujando, lo siento. ¿Sí? Entonces está invertida. Entonces en este caso la magnificación me va a dar negativa. ¿Sí? Porque, bueno, la distancia de estas dos son positivas y la magnificación, acuérdense que era menos S' partido en S. ¿Sí? Si estos dos son positivos, da negativo, no me sirve. ¿Sí? Entonces antes del foco tampoco me sirve. Veamos si me sirve después del foco. Entonces vamos a poner el foco aquí y vamos a poner nuestro dientecito aquí. Entonces el rayo paralelo lo hice muy a este lado. Espérame. Ahí. Rayo, tenemos el diente y tenemos el foco por acá. Rayo paralelo se refleja hacia el foco y se extiende para allá. Y el rayo del foco se refleja paralelo y se extiende para allá. ¿Sí? De nuevo, este esquema no está muy preciso. Bueno, es la idea. La pregunta dice que hay que hacerlo con esquema de rayos principales sin hacer cálculo. ¿Sí? Es para saber cuál nos sirve primero. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el diente está magnificado y además está derecha. ¿Sí? O sea que la distancia acá es negativa, la distancia acá es positiva, nos va a dar positivo y se va a magnificar. O sea que el espejo que estábamos buscando era el cóncavo y usar antes del foco el objeto. ¿Sí? Ese es el caso que nos sirve. Este sirve. ¿Ya? Entonces esa es la parte A, escoger nuestro espejo. Parte B. La parte B me preguntan ¿cuál debería ser la distancia focal y el radio de curvatura del espejo? ¿Sí? Para que esto pase. Entonces yo quiero una magnificación de 2 cuando la imagen, o sea, cuando el objeto está a 2.5 centímetros del objeto, o sea, del espejo, ¿sí? O voy a escribirlo de esta forma mejor. ¿Sí? Esa es la magnificación. O sea que yo quiero que se cumpla siempre que S' sea igual a menos 2S. ¿Sí? Eso es lo que quiero. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la distancia focal? Bueno, uso la ecuación del espejo. 1 partido en S más 1 partido en S' tiene que ser igual a 1 partido en la distancia focal. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ecuación de constructor de espejos cóncavos. ¿Sí? Entonces yo voy a reemplazar esto, muy Barça, S más 1 partido en menos 2S, y eso es igual a 1 partido en F. Esto lo puedo sumar, y esto queda, a esto le falta un, bueno, esto se transforma en negativo, a esto le falta un 2, 2 menos 1 partido en 2S, igual a 1 partido en la distancia focal, 2 menos 1 es 1, 1 partido en 2S queda la distancia focal, igual a 1 partido en la distancia focal. Por lo tanto, la distancia focal va a ser simplemente 2 veces la distancia del objeto. ¿Sí? En este caso S me lo dan, la distancia del objeto es un dato, y me dicen que es 2 por 2.5. O sea que tiene que tener, no, es 1.5, 1.25, perdón. 1.25. O sea que esto va a ser 2.5 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto es el radio de curvatura de ese espejo? 2 veces la distancia focal. Y por lo tanto, de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, a priori podría ser ustedes pueden pensar que es un espejo gigante, pero en verdad va a ser más o menos plano. Eso es lo que está pasando cuando el radio de curvatura es muy grande. ¿Sí? Porque imagínense meterse algo de 5 centímetros
radio en la boca como que no tiene mucho sentido. ¿Ya? Uno lo que usa es una porción de ese espejo gigante. ¿Ya? Hay algo en el chat. Disculpa, ¿podría repetir cómo consiste la tercera imagen? Eso pasó hace 10 minutos y no lo vi. Uy, lo siento. ¿Te sirve que vuelva atrás? No sé quién es, George, creo que se llama. Ya, ok. Disculpa, no lo vi. Como que me centré demasiado en esta cuestión y no lo vi. Ya. Esto es del problema 2, ¿cierto? La tercera imagen. La tercera imagen es la generada por el espejo plano, ¿sí? Que ve la imagen virtual generada por el espejo cóncavo. ¿Sí? Esa es la tercera imagen. Entonces, como yo obtuve la imagen del espejo cóncavo, ahora esa funciona como nuevo objeto para el espejo plano. ¿Sí? Entonces, un espejo plano forma imágenes a la misma distancia del objeto, o sea, ya va a ser 4 tercios de D más 2D. ¿Sí? Este es nuestro nuevo objeto, por eso lo había rayado. ¿Sí? Entonces la otra va a ser simplemente la misma distancia, pero para el otro lado. ¿Sí? Y yo tengo que comparar todo con respecto a esa imagen. ¿Sí? No es el objeto de aquí, sino que es ese objeto de allá. Ese objeto, entre comillas, porque no es un objeto, es una imagen. La cuarta se genera a partir de la imagen que genera el espejo del objeto, o sea, esta, la roja, y es la que... esa imagen funciona de objeto nuevo para el espejo cóncavo. ¿Sí? Funciona como espejo, o sea, como objeto nuevo para el espejo cóncavo. O sea que se va a formar mucho más para acá, como para este lado. ¿Sí? Y por eso se encuentra a, bueno, lo encontramos a menos 12 dB. ¿Sí? Porque está más cerca del foco. Se acuerda que el foco es el que está acá. De nada, George. Para eso estamos. Sorry por no pescar, estaba muy metido en esto. Que hace calor también, entonces me está como... Ya, ahora vamos a hacer el último problema, que es bien cortito. Problema 4. Entonces voy a dibujar el espejo, espérenme. Voy a dibujar esto con líneas rectas porque si no me va a quedar feo. Y no es lo ideal. Voy a hacer recto esto. Ahí. Y hay un objeto aquí. ¿Sí? Entonces tenemos esa distribución de espejos. Esto es un espejo plano. Los dos son espejos planos. Y dice, se colocan juntos dos espejos como se muestra en la figura. A. Demuestra que la fuente puntual frente a estos dos espejos y sus dos imágenes se localizan en un círculo. B. Determina el centro del círculo. Y C. En un diagrama muestre dónde debe colocarse un observador para observar ambas imágenes. ¿Sí? O sea, de dónde le llegan todos los rayos que generan la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo rayos resuelvo esto? ¿Alguna idea? Es un poco confuso este problema, pero no es tan difícil como parece. ¿Sí? Yo lo pensé demasiado ayer mientras lo estaba preparando y no era tan complicado. Espérame un poquito, que se me perdió algo fundamental. Bueno, no importa. Entonces, son espejos planos, ¿sí? O sea, ¿dónde se forman las imágenes debido a un espejo plano? Las imágenes debido a un espejo plano siempre se... Espérame un poco. Ya. Siempre se forman a la distancia misma del objeto, ¿sí? O sea que si esto tiene una distancia d,
Bueno, esto debería ser más o menos perpendicular. Esto es una distancia de... La imagen se forma a otra distancia de para allá. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo con el otro espejo, ¿sí? Aunque este no lo alcanza a ver, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes toman todas las rectas, imagínense que eso es una fuente puntual de luz, o lo que sea, ustedes toman todas las rectas que genera, y usted hace, bueno, hace bien el esquema de reflexión, estas se juntan justo aquí, y que está justo abajo, a una distancia, bueno, ahí no me quedo chueco porque obvio lo hice a la mala, a una distancia del espejo. ¿Sí? Si esto es una distancia de mayúscula, esta es otra distancia de mayúscula. Son las dos las mismas. ¿Sí? Entonces ahí están las dos imágenes. ¿Ya? ¿Cómo demuestro que estas tres cosas están en un círculo? Bueno, re sencillo. ¿Verdad? No es tan sencillo. Yo digo que es sencillo porque ya lo entendí. Pero me costó un montón de rato entenderlo. Así que no se preocupen. Voy a dibujar unos rayos que son críticos. ¿Sí? Así que déjenme borrar esto porque está como de más. De hecho, le voy a hacer zoom para poder ser un poco más preciso. Voy a dibujar dos rayos muy críticos. ¿Sí? ¿Qué rayos son estos? Son los rayos que me unen todas las imágenes con el punto de unión de los espejos. A priori ese punto pertenece a ambos espejos, ¿sí? Al espejo que está con ángulo y el espejo que está horizontal. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial eso? Bueno, como la imagen y el objeto están a la misma distancia del espejo, todos los puntos en el espejo siempre están a la misma distancia de la imagen que del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo agarro un punto que está acá, esta distancia de aquí con esta distancia de acá son siempre las mismas, ¿sí? Por simetría. Así se dice, por simetría. Que es un espejo plano, ¿sí? Si yo tomo el punto de acá, esa distancia de acá está a la misma distancia que esta distancia de acá. ¿Sí? Por simetría, de nuevo. Un espejo plano. ¿Qué significa esto? Que en particular, este punto, que es el punto de unión, que pertenece a los dos espejos, está a la misma distancia de S que de S'. ¿Sí? Están a la misma distancia. Tienen que estar, si no, no sería simétrico, no tendría sentido. También, la distancia entre S y ese punto es la misma distancia entre S y S2'. ¿Sí? Porque ese punto también pertenece al espejo que está acostado. ¿Sí? Entonces, son las mismas tres distancias. Tengo tres puntos, tengo un punto en el centro, tengo que es la misma distancia. ¿Qué círculo entonces contiene a todos estos puntos? Bueno, el círculo que está centrado en el punto de intersección y además tiene radio la distancia que sea a la imagen. Bueno, no me queda muy bonito el círculo porque soy pésimo dibujando círculos. Ahí queda un poco mejor. Pero voy a eliminar los rastros del otro círculo. ¿Sí? Ese es el círculo. Qué horrible el círculo igual. No está centrado. Bueno, pero debería estar centrado, ¿ya? Creo que se entiende el punto. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Acuérdense que las imágenes formadas por espejos planos se forman de la siguiente manera. Si usted tiene un espejo aquí, que usted tiene todos los rayos,
Estos rayos se reflejan y se forman con las prolongaciones de los rayos, se forman acá. ¿Sí? Y esas, de nuevo, todas esas distancias tienen que ser las mismas. ¿Ya? ¿Dónde tiene que estar el observador para poder ver todas estas cosas? Bueno, se hace por un diagrama de rayos, parecido al anterior. De hecho, poco menos igual. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a seguir esta línea, la voy a dibujar en azul. Voy a seguir esta línea. Y esa rebota de manera, bueno, perpendicular a priori. Pero ese punto como que no tiene mucha bueno, no ayuda mucho porque es un punto, ¿sí? No es una superficie, entonces no podemos definir la normal, ¿sí? Pero, como se forma la imagen, podemos tener las otras cuestiones. Entonces, podemos simplemente hacer esto. Extender los rayos que siguen de acá. Era así, ¿cierto? ¿O no? No, esto está mal. No voy a hacer eso. Estoy por hablando entero. Voy a hacerlo con otro punto. Otros dos puntos, de hecho. Voy a agarrar un punto aquí. ¿Sí? Y a priori yo tengo la normal de esto. Y esto debería ser así. Y voy a agarrar, lo voy a hacer en verde. Un punto acá. Y esto debería ser así. Porque esta es la normal. ¿Sí? Donde se juntan esos rayos es donde se puede poner el observador para ver ambas imágenes. Aquí yo tengo que poner mi ojito para poder ver la imagen. Bueno, las dos imágenes. ¿Sí? Bueno, en cualquier lado como entre medio de este rango, en verdad. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer esto con otros dos puntos también funciona. Lo que es importante es que si ustedes se ponen acá, por ejemplo, no van a poder ver las dos imágenes. Como a este lado. ¿Sí? O muy acá tampoco, creo. No, de hecho, por ahí creo que sí. Pero hay como un ángulo crítico en el que ya no van a poder ver toda la imagen. Sí, de hecho es de aquí para allá. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Bueno, este problema era más hablado porque era como un problema de desafío que estaba en un libro que a la profe le gustó. Que, bueno, no enseñaba mucho, pero a ver, está aquí. Así que eso, les voy a subir la pauta también bueno, la pauta que hice yo para todos estos problemas. Creo que está un poco más ordenado que subirle los desarrollos de la pizarra. Y la voy a subir en un rato más, ¿ya? Cuando suba la clase también grabada. Eso, pues, chiquillos. Gracias por las tres personas que asistieron hoy. Cuídense. Ya estamos en la hora. Espérenme, que creo que la profe quería preguntar algo. Que el José puso una pregunta en el foro, ¿sí? Puso acerca de la paralización. Y nos gustaría que por favor respondieran, ¿ya? Porque no nos sirve que pongan solo +1 cuando alguien pone algo, porque, o sea, no conocemos su opinión, ¿ya? La profe necesita que den su opinión. Eso es lo que queremos. Eso, pues. Así que estén bien. Nos estamos viendo y voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar, de tener grabación.